Mil bendiciones, muy buenas tardes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Gracias a los que ya se están conectando. Te invito a que nos ayudes a compartir este video y que de esta manera podamos alcanzar a más personas. Después de una serie de ajustes que hemos venido haciendo, una búsqueda intensa del Señor, estamos una vez más aquí empezando con el capítulo 15 de la carta a los Romanos. Estoy muy contento de poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Quiero saludar de una manera especial a Ani Millán, Gustavo Mónaco, a la hermana María Pérez, Elmer Villatoro, te mando un fuerte abrazo, mi hermano, Antonia León, a Betty Robles, qué bueno que estás conectada, Betty, y bueno, a cada uno de ustedes. Te invito a que continúes conectado en estos breves minutos en donde vamos a ver 3 principios increíbles. Estoy estudiando esta parte y es inevitable poder dejar de pensar en lo bueno que ha sido Dios a través de estos principios. Y yo te invito a que compartas una vez más, comparte este video con otras personas, postéalo en tus redes sociales. Quiero recordarte que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Y hoy vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 del capítulo 15. Ve por tu Biblia, por favor. Ve por tu Biblia, ábrela, haz tus anotaciones, subraya las palabras claves, los conceptos que Dios te hable en lo que tú estás leyendo. Y juntos vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Hoy empezamos con el capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día. Versículo 1 del capítulo 15 dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una profundidad increíble de lo que vemos en estos 4 versículos. Y quiero invitarte a que juntos meditemos en lo que nos habla la palabra de Dios en esta porción de la palabra. Quiero decirte que es muy importante que mantengamos en perspectiva que el apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias que estaban siendo fundamentadas y establecidas en Roma por los judíos, por los gentiles, las personas que no eran de descendencia judía, en medio de un imperio romano, en medio de un imperio incrédulo de los principios y de las verdades establecidas por Dios. ¿Por qué es importante que mantengamos esto en perspectiva? Bueno, es importante que mantengamos esto en perspectiva porque hoy en día estamos viviendo en una situación muy similar. Las iglesias cristianas evangélicas están emergiendo en medio de gobiernos, en medio de sociedades apartadas de los principios establecidos en la palabra de Dios. Y es muy importante que veamos porque Dios nos quiere decir algo con respecto a esto. Quiero recordarte que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de esta carta escrita a los Romanos, Pablo nos recuerda
que Dios ha manifestado su deidad, su soberanía y su poder de las cosas hechas. Su creación habla de su naturaleza, de su poder y de su deidad. Capítulo 2, el apóstol Pablo escribe: no os conforméis a este siglo o a este mundo, no nos conformemos a esta sociedad, no nos conformemos a las modas y costumbres. El Señor siempre ha querido tener un pueblo apartado para Dios. El Señor siempre ha querido tener familias que vivan de manera diferente a las que el común denominador viven. El Señor siempre ha querido que en medio de las familias, de los individuos, exista una relación personal entre Él y el individuo, como prioridad y como base de la vida. Y a través de estar meditando en esta carta hemos visto principios que nos ayudan a llegar a esa conexión. Hemos estado viendo principios como el de la gracia, como el de la ley, como el del pecado, como el de la muerte, que nos ayudan a poder caminar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestras propias necesidades, debilidades, angustias, temores, que siempre van a estar ahí. Y hoy vamos a ver 3 principios en este capítulo 15, en donde el apóstol Pablo empieza a concluir con una profundidad increíble. Veamos lo que dice el versículo 1 y 2 de este capítulo 15. Yo a este principio le puse: no agradarnos a nosotros mismos. Y antes de leerlo, quisiera comentarte que por muchos años, en el desarrollo, en el trabajo del desarrollo del capital humano, hemos entendido, hemos estudiado y hemos visto cómo la tendencia es por conseguir la plenitud del ser humano a partir de sí mismo. Tú eres importante, tú puedes, concéntrate, mantén fija tu mente, es decir, a partir de las cualidades del ser humano. Y no quiero decir con esto que esté mal, pero quiero decirte que la palabra de Dios, la que es la directriz, la base de nuestra fe y de nuestra conducta, nos trae principios que nos ayudan a poder direccionar de una manera mucho más atinada nuestros esfuerzos, nuestras decisiones, nuestra manera de vivir. No agradarnos a nosotros mismos. Veamos, pues, lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Así que es la conexión de lo que el apóstol Pablo estaba hablando en el capítulo 14. Y dice: así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Tremendo, hermanos, tremendo lo que vemos aquí. Lo primero que yo observo es que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, identifica a personas, a miembros, a hijos de Dios con cierta fortaleza, pero también identifica a un grupo de aquellos que están creciendo, que son nuevos, que han sido heridos, que han pasado por procesos difíciles y hay flaquezas y debilidades en ellos. Y hace un llamado a aquellos que pudiéramos decir por el Espíritu Santo que hemos sido fortalecidos por Él. Si tú consideras que has llegado a cierta madurez
en el caminar con Cristo, entonces este llamado es para ti. Este llamado es para que tú soportes, para que tú ayudes, para que tú impulses, para que tú sostengas las flaquezas de los débiles. Nuestra tendencia natural es al juicio. Nuestra tendencia natural es a poder determinar entre lo que es bueno y no es bueno. Pero aquí el apóstol Pablo dice, si tú consideras que eres fuerte en la fe, si tú consideras que has sido fortalecido por Dios, entonces hace un llamado a soportar las flaquezas de aquellos que aún no lo son, de los más vulnerables, de los débiles. Y da una clave poderosa. Tú me puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo puedo soportar las debilidades de aquellos que aún no han sido fortalecidos en Dios? ¿Te ha tocado ver a la hermanita, al hermanito, a aquella persona que tú dices, pero ¿por qué no cree? ¿Pero por qué su fe desfallece? Bueno, mira lo que dice el apóstol Pablo. Soportando las flaquezas de los débiles. Y quiero solamente hacer un pequeño preámbulo de lo que vimos en el capítulo 14. En el capítulo 14 el apóstol Pablo habla de las diferencias que había en ese momento entre la distinta perspectiva de ver las cosas entre aquellos de los que comían carne y de los que no comían carne, aquellos en los que comían verduras y legumbres y aquellos en los que no solo comían legumbres y verduras. Y dice, no hagas caer a tu hermano por causa de la comida. Y aquí nos deja un principio, aunque sabemos que históricamente estaban hablando de las tradiciones judías, la implicación práctica en nuestras vidas es, no hagamos caer a nuestros hermanos con nuestras actitudes y acciones. No tratando de agradar a los hombres, siempre agradando a Dios. Así que los fuertes en la fe, los que hemos sido fortalecidos a través del proceso de esta vida, a través de las escrituras, como ahorita lo vamos a ver, tenemos que soportar, tenemos que ayudarles. Tenemos que ayudar con las cargas de aquellos que son débiles. ¿Cómo, pastor? Sigamos leyendo. No agradándonos a nosotros mismos. ¡Wow! Esto a mí me impactó sobremanera. Porque mi naturaleza es siempre buscar la comodidad, la zona de confort, el estar protegido, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo hace un llamado a no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. La regla de oro es trata a los demás como quieres ser tratado. Y muchas veces tratamos a los demás conforme a lo que nosotros recibimos de ellos. Y poder ser un verdadero hijo de Dios, poder ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, implica llevar más de lo que este mundo nos ofrece. Estamos muy acostumbrados a dar lo que recibimos, a hablar como nos hablan, a tratar como nos tratan y justificamos nuestra manera de ser por lo que otra persona o por lo que nosotros recibimos. Justificamos nuestra manera de hablar y nuestras acciones por la reacción, a causa de la reacción por lo que otra persona pudo aportar en nosotros. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, hey, no busques agradarte a ti mismo. Me dice Julio, no te agrades a ti mismo. Busca agradar al prójimo en lo que es bueno, a la edificación. Es muy fácil amar a los que nos aman.
Es muy fácil llevarse bien con los que somos compatibles. Pero este principio lo tenemos que aplicar para aquellos que nos hacen la vida difícil, para aquellos que se han convertido en nuestros escarnecedores, para aquellos en los que se han convertido en nuestros jueces, para aquellos que se han convertido en los más débiles, según lo que dice la palabra de Dios. Si tú eres débil, el fuerte tomará tu carga. Pero si tú sustentas ser fuerte en la fe, entonces tú y yo tenemos que llevar las cargas de los más débiles. ¿Cómo? No agradándonos a nosotros mismos. Al ir a caminar a la montaña, aprendemos este principio de una manera muy práctica. Porque lo más rápido que tú y yo podemos ir, hablando en términos familiares, es conforme al más lento de nuestra familia. Y a veces pretendemos ir tan rápido sin importar dejar atrás a alguno de los miembros de nuestra familia. Y aquí la palabra de Dios nos exhorta a no agradarnos a nosotros mismos, a vivir para agradar a Dios, a vivir para agradar a aquellos que son débiles. Ojo aquí, no está diciendo la palabra de Dios que tenemos que tener la vista puesta y agradar al hombre. No, está diciendo que no nos agrademos a nosotros mismos antes de ayudar a otros. El concepto aquí no es que pongamos los ojos en los hombres, sino que por amor a Dios ayudemos a los más débiles. Este es el concepto que está manejando aquí. Exactamente, Anita Millán, exactamente. Agradarse a sí mismo estropea nuestra comunión cristiana. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué tendríamos que no solamente no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los más débiles? Porque tenemos un ejemplo en Cristo Jesús, quien siendo Dios tomó forma de hombre, murió de una forma deplorable, con muerte de cruz, por amor a ti y a mí. Tenemos un ejemplo excelso que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, poner nuestra mirada en Dios, no agradándonos a nosotros mismos para poder ser de ayuda y soporte a los más débiles, agradándolos en lo que es bueno para la edificación. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Tremendo, tremendo. Ni aun Cristo buscó agradarse a sí mismo. Es nuestro ejemplo excelso, es nuestro modelo a seguir. Si ni siquiera el Señor Jesucristo buscó agradarse a sí mismo, ¿por qué yo tendría que buscar mi propio beneficio? ¿Por qué yo tendría que agradarme a mí mismo? Algo que nos ayuda mucho en cuestión de consejería es poder aprender a escuchar, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en una conversación tú puedes ver cuántas veces se repite la palabra siento, quiero o no quiero. Cuando constantemente estamos repitiendo yo quiero o yo no quiero, yo siento que, me gustaría, automáticamente estamos haciendo a un lado y sacando los méritos de Cristo. Porque ni siquiera aún Cristo se agradó a sí mismo. Pero a veces
A veces caemos en dos extremos muy peligrosos, y es buscar agradar a los hombres por temor a la desaprobación, incluso de nuestra propia familia, incluso hasta de la gente que está alrededor y que nos ama. El Señor en varias ocasiones a mi esposa y a mí ha sido claro hablándonos con respecto a este principio de no tener en cuenta más al hombre que a Dios. Pero el otro extremo, también muy peligroso, es tratar de agradarme a mí mismo antes de dar la vida por mis hermanos, por mis amigos, como Cristo la dio por mí. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que dejar? Es una línea muy delgada, pero la palabra de Dios nos dice aquí: no nos agrademos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Poderoso estos principios que nos ayudan en nuestras relaciones interpersonales, llámese de matrimonio, llámese de padres e hijos, llámese de compañeros de trabajo, llámese de hermanos. Cualquier relación humana tiene que estar establecida en los valores y principios de la palabra de Dios para que ésta pueda tener un desenlace eterno, un desenlace provechoso para la edificación del cuerpo de Cristo, un desenlace positivo de extensión y de establecimiento del reino de Dios. Lo que pasa es que en ocasiones vemos solamente por nuestras necesidades, vemos solamente por nuestros intereses, antes de ver los intereses del reino. Cuando tememos al hombre, automáticamente dejamos de temer a Dios. Nuestra devoción y compromiso tiene que ser con aquel que dio su vida por ti y por mí, con Cristo Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esto va a traer como consecuencia una verdadera esperanza. Una verdadera esperanza de poder vivir conforme a los planes y a los propósitos de Dios. Mira qué maravilloso lo que el apóstol Pablo escribe en este versículo 4. Versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron. Ojo acá. Quiere decir que lo que está escrito en la palabra de Dios nos trae una enseñanza. Fue escrito para enseñarnos algo. Y a veces queremos el consejo del pastor, de la pastora, del psicólogo, del terapeuta. Bueno, queremos el consejo del profeta, del apóstol. Queremos y buscamos el consejo de todo mundo. Cuando la palabra de Dios dice que las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Wow! Amados hermanos, ojalá pueda transmitir lo que el Señor me muestra al compartir contigo estas verdades. Lo que el Señor me muestra es que la verdadera esperanza que tú y yo podemos tener está fundamentada en las Escrituras, no así en las circunstancias que están a nuestro alrededor. Las cosas que se escribieron se han escrito para darnos una enseñanza, a fin de que por la paciencia
tenemos que tener paciencia al ser obedientes al llamado de Dios, no agradándonos a nosotros mismos, sino agradando a los más débiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a través de la consolación de las Escrituras, lo que va a consolar mi corazón no es tener el recurso económico que necesito, no es tener la persona con la que quiero estar, no es tener a mis hijos conmigo. La esperanza y la consolación que mi corazón necesita proviene de las Escrituras, no proviene de nada que esté establecido en este mundo. Y esto nos trae esperanza. Si algo necesita este mundo hoy en día, es precisamente esto: esperanza. Si algo necesitamos en esta temporada de pandemia, es ser consolados. Si algo necesitamos en estas transiciones que estamos viviendo, es poder ser consolados para tener esperanza. Y la verdadera esperanza, amado hermano, proviene de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que estemos meditando de día y de noche. Por eso es tan importante que estemos conectados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hay una palabra que me ha ayudado, me ha impactado, ha revolucionado mi manera de ser, de creer, y quiero compartirla, y con esto quiero cerrar. Josué 1:8 es un estandarte, debería ser un estandarte en nuestras vidas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Por eso hacemos estos espacios breves de 30 a 40 minutos para poder juntos meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se apartará de tus labios. Es un mandato, es un mandamiento, que nunca se aparte de nuestros labios este libro de la ley, para que meditemos de día y de noche en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Entonces, después de haber meditado, después de haber guardado, después de haberlo puesto en práctica, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Una de las promesas más maravillosas que en lo personal he recibido de parte de Dios: poder meditar en la palabra de Dios y centrar todas mis decisiones en lo que en él está escrito. Esta preciosa y bendita palabra de Dios, que no solamente ha transformado nuestras vidas, sino que le ha dado sentido, rumbo y dirección a nuestras decisiones. Meditemos juntos en la palabra de Dios. Quiero recordarte, no agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. De esa manera, a través de las Escrituras va a ser consolado nuestro corazón para tener una verdadera esperanza. Maravilloso, ¿no crees? Maravilloso. Una verdadera esperanza. Espero que este tiempo de meditación haya sido de bendición. Te envío un fuerte, fuerte abrazo y te invito a que sigas conectado. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y te invito a que compartas este mensaje. Recuerda, tenlo en mente y en tu corazón. Una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Que Dios te bendiga. Mil bendiciones.